Jueves 17 de diciembre de 2020. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 17. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Zará. Farés engendró a Esrón. Esrón engendró a Arán. Arán engendró a Aminabad. Aminabad engendró a Naasón. Naasón engendró a Salomón. Salomón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Jesé. Jesé engendró al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón. Salomón engendró a Roboán. Roboán engendró a Abía. Abía engendró a Asaf. Asaf engendró a Josafat. Josafat engendró a Jorán. Jorán engendró a Osías. Osías engendró a Joatán. Joatán engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amón. Amón engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliaquín. Eliaquín engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Ahín. Ahín engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Así que el total de las generaciones son, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos hoy el inicio del Evangelio de San Mateo, en el que se nos propone una larga genealogía de Jesús. Era común entre los judíos proponer la genealogía para conocer el origen de cada persona. Pero aquí el evangelista tiene una marcada intención que vamos a ver a lo largo de esta explicación. Entonces vamos a ver tres mensajes del Evangelio de hoy. Primero, Dios cumple sus promesas. Segundo, no seas tan duro con tu pasado. Tercero, ama a San José. Vamos con el primer punto. Dios cumple con sus promesas. Como se dan cuenta, San Mateo ha organizado una cronología histórica pero resumida, porque lo que él quiere es resaltar que en Cristo se ha cumplido la promesa que Dios había hecho, en primer lugar a Abraham y en segundo lugar a David. En el libro del Génesis capítulo 12 versículo 3, Dios dice a Abraham: en ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Ahí está la profecía del Mesías. Y efectivamente, no solo Israel fue bendecido por Abraham, sino que un descendiente de Abraham fue el Mesías, y este Mesías bendijo a todas las razas de la tierra. Todos nosotros, que no somos judíos, que pertenecemos a las otras razas, fuimos bendecidos gracias al descendiente de Abraham. Pero también hubo una promesa del Señor al rey David. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16, Dios le dice a David: tu descendencia y tu reino estarán presentes ante mí. Tu trono estará firme hasta la eternidad. Con esto estamos viendo que Dios cumple sus promesas. ¿Quién es ese descendiente cuyo trono está firme hasta la eternidad? Pues el mismo que se encarnó en las entrañas purísimas de la Virgen María, cuando el ángel le dijo a María: él será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por años sin término, y su reino no tendrá fin. Entonces, como vemos, hoy estamos viendo el cumplimiento de las profecías.
Dios cumple sus promesas. Y esto nos debe dar mucha seguridad y mucha tranquilidad, porque en un mundo tan hostil a la fe, en un mundo en el que cada vez se hace más difícil creer, es importante tener frente a nosotros las promesas que Dios nos ha hecho. Él nos ha prometido que a pesar de que seamos perseguidos por su causa, Él nos defenderá y nos enviará el Espíritu Santo para que hablemos. A pesar de que seamos rechazados, Él nos defiende ante su Padre Celestial y ante los ángeles. Sus promesas se cumplen en nosotros. Allí cuando estemos solos, Él nos asegura que está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Allí cuando hemos pecado, Él nos asegura que nos perdona. Allí cuando tenemos dificultades, Él nos asegura que sus brazos nos protegen como unas alas que cubren a unos polluelos. De manera que las promesas del Señor se cumplen. Todas las promesas que Dios ha hecho en la palabra son para ti y se cumplen en ti. Eso es importante que lo sepamos, no para reclamar las promesas con soberbia, sino para suplicar su cumplimiento con humildad. Entonces es una primera enseñanza del Evangelio de hoy. Así como las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús, pues todas las promesas que Dios hace se cumplen también en nuestra vida. Segundo, no seas tan duro con tu pasado. Es increíble ver cómo en la genealogía de Jesús aparecen tantos pecadores. Aparece el rey David, que cometió un pecado atroz, no solo de adulterio, sino de asesinato. Aparece el rey Salomón, que terminó en un pecado de idolatría. Luego son mencionadas 4 mujeres, Tamar, Rebeca, Betsabé y Ruth, 3 de las cuales cometieron también pecados, y sin embargo las 4 eran extranjeras, ni siquiera eran israelitas. Pues con todo esto, de alguna manera el Señor nos está mostrando que aunque Jesús era semejante a nosotros en todo menos en el pecado, porque siendo Dios es imposible que peque, pues en su ascendencia, es decir, en sus antepasados, hubo gente pecadora. A este propósito decía San Jerónimo: ya que venía para salvar a los pecadores, descendiendo de pecadores borrará los pecados de todos. Miren qué bonito esto. El Señor desciende de pecadores, aunque Él no es pecador. Pues muchas veces nosotros también tenemos conflicto con nuestro pasado, sea porque nuestro pasado nos recuerda cosas atroces que hemos cometido, o sea porque venimos de familias cuyo pasado es tormentoso. Quisiéramos haber tenido una familia perfecta, una familia ideal, quisiéramos que en nuestra familia no hubiera habido ningún tipo de pecado. Hoy te quiero decir esto: que un mal pasado no determine tu futuro. Que un mal pasado no determine tu futuro. Sea un pasado responsabilidad tuya, o sea un pasado del que simplemente heredaste consecuencias, no dejes que tu pasado determine tu futuro. El Señor nos está mostrando que a pesar de los antepasados, porque claro, el Señor no tuvo un mal pasado, Él es Dios y por supuesto no cometió ningún pecado, pero en el mensaje del Evangelio de hoy aparece claro que el Señor nos puede hacer de nuevo a todos. El Señor hace nuevas todas las cosas. Escúchame, esto lo dice el libro del Apocalipsis. He aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. No se te olvide esto. Yo hago nuevas todas las cosas, lo dice el Señor. Repito, no seas tan duro con tu pasado. No seas tan duro con tu pasado. El Señor perdona y olvida. Es momento de que tú también te perdones y olvides. Tercero, ama a San José. El Evangelio termina diciendo que la genealogía de Jesús termina en José. Por supuesto que José no es el padre biológico de Cristo, sino que es el padre legal de Cristo. Entonces, Jesús es el heredero del trono de David, también de manera legal. Hay una larguísima tradición en la Iglesia que también nos habla de María como descendiente del trono de David. Entonces no solo sería descendiente legal de David, sino también descendiente biológico de David. Pero el evangelista de hoy nos habla de su descendencia legal y nos menciona a San José. Hay que amar profundamente a San José. Piensa, ¿a quién le darías tú tus más grandes tesoros? Si tú tuvieras un tesoro bien importante para custodiar, ¿se lo darías a cualquier persona? ¿No buscarías tal vez un banco con la mejor seguridad para que custodie este tesoro?
Es decir, buscarías las mejores condiciones, buscarías a alguien que tenga suficientes cualidades para proteger ese tesoro. Pues los dos más grandes tesoros del Padre son Jesús y María, y los confió a San José. Y el Padre no iba a confiar sus tesoros a cualquier persona, una persona con cualidades suficientes para proteger esos tesoros. Ese era San José. Dios le confía sus tesoros a San José porque San José tenía como proteger esos tesoros, todas las virtudes. La Biblia nos dice que José era un hombre justo, y para la Biblia justo es santo. Algún santo decía que todos los santos se santificaron obedeciendo a Jesús, pero San José se santificó mientras Jesús le obedecía a él. Qué bonito que en este contexto de la preparación para la Navidad, en este contexto del Adviento, incrementemos nuestra devoción a San José y le pidamos a él que, así como preparó aquella cuevita miserable y la volvió con su amor y su ternura un verdadero palacio para el nacimiento del Rey, así prepare nuestro corazón, que está sucio de tanto pecado, que está sucio de tanta vanidad, de tanto vicio, para que en él puedan Jesús y María estar y de tal manera vivir que en toda nuestra vida reflejemos la presencia de Dios. Recordemos entonces, primero, Dios cumple sus promesas; segundo, no seas tan duro con tu pasado; tercero, ama a San José. Compromiso. Vamos a incrementar nuestra devoción a San José, y yo les invito para que hagamos esta jaculatoria. San José, custodio de los divinos corazones, ruega por nosotros. Hazla durante todo el día. San José, custodio de los divinos corazones, ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.